El libro de los espíritus. Leyes morales, capítulo 4. Tercero, ley de reproducción. 1. Población del globo. Pregunta 686. La reproducción de los seres vivientes. ¿Es una ley natural? Respuesta. Ello es evidente. A no ser por la reproducción, el mundo corporal perecería. Pregunta 687. Si la población continúa siguiendo la progresión creciente que observamos, ¿llegará un momento en que será excesiva en la Tierra? Respuesta. No. Dios provee a ello y mantiene siempre el equilibrio. Él no hace nada que sea inútil. El hombre, que no ve más que un aspecto del cuadro de la naturaleza, ¿no puede evaluar la armonía del conjunto? Nota. La población del mundo continúa en constante crecimiento, pero los mecanismos equilibradores de la misma naturaleza se tornan visibles para los observadores del movimiento demográfico. Por otra parte, en la proporción en que la población crece, la ciencia y la técnica incrementan las posibilidades de producción y de aprovechamiento de regiones del mundo aún inhabitadas. Las aprensiones y el pesimismo de Malthus y sus discípulos ofrecen un buen ejemplo de lo que es no ver más que un aspecto del cuadro de la naturaleza. 2. Sucesión y perfeccionamiento de las razas. Pregunta 688. ¿Hay en la actualidad razas humanas que están en evidente declinación? ¿Llegará el momento en que hayan desaparecido de la faz de la Tierra? Respuesta. Es verdad, pero se trata de que otras han tomado su lugar, así como otras tomarán el lugar de la vuestra algún día. Pregunta 689. ¿Los hombres de hoy constituyen una nueva creación, o son descendientes perfeccionados de los seres primitivos? Respuesta. Son los mismos espíritus que han regresado para perfeccionarse en nuevos cuerpos, pero que se hallan aún lejos de la perfección. Así la raza humana actual, que con su aumento tiende a invadir la Tierra entera y a reemplazar a las razas que se encuentran en vías de extinción, tendrá también su período de decremento y de desaparición. Otras razas más evolucionadas la sustituirán, cuyos individuos descenderán de los miembros de la actual raza, así como los hombres civilizados de hoy descienden de los seres brutos y salvajes de los tiempos primitivos. Pregunta 690. Desde el punto de vista puramente físico, los cuerpos de la raza actual ¿son una creación especial, o proceden de los cuerpos primitivos, por la vía de la reproducción? Respuesta. El origen de las razas se pierde en la noche de los tiempos. Pero como pertenecen todas a la gran familia humana, sea cual fuere el tronco primitivo de cada una de ellas, han podido mezclarse y producir nuevos tipos. Pregunta 691. ¿Cuál es desde el punto de vista físico, el carácter dominante y distintivo de las razas primitivas? Respuesta. Desarrollo de la fuerza brutal a expensas de la energía del intelecto. Ahora sucede lo contrario, el hombre hace más cosas con la inteligencia que con la fuerza de su cuerpo, no obstante lo cual produce 100 veces más que antes, porque ha sabido sacar provecho de las energías de la naturaleza, lo que no hacen los animales. Pregunta 692. El mejoramiento de las razas animales y vegetales mediante procedimientos científicos ¿es contrario a la ley natural? ¿Sería más acorde con esa ley dejar que las cosas sigan su curso normal? Respuesta. Se debe hacer todo para alcanzar la perfección, y el hombre mismo es un instrumento de que se sirve Dios para llegar a sus fines. Puesto que la perfección es el objetivo al que la naturaleza tiende, favorecer esa perfección significa corresponder a los designios de esta. Pregunta 692a. Pero por regla general, ¿el hombre solo es movido en sus esfuerzos para mejorar las razas animales y vegetales, por un interés personal, y únicamente se propone aumentar su bienestar? ¿Esta circunstancia no hace que su mérito disminuya? Respuesta. ¿Qué importa que su mérito sea nulo, con tal que el progreso se cumpla? A él corresponde hacer que su trabajo se torne meritorio por la intención que lo anima. Por otra parte, mediante esa tarea ejerce y desarrolla su inteligencia, y en este aspecto es en lo que se beneficia más. 3. Obstáculos a la reproducción. Pregunta 693. Las leyes y costumbres humanas que tienen por objeto, o por efecto, poner obstáculos a la reproducción física, ¿son contrarias a la ley natural? Respuesta. Todo lo que obstaculice la marcha de la naturaleza se opone a la ley general.
Pregunta 693A. Sin embargo, hay especies de seres vivientes, animales y vegetales, cuya reproducción ilimitada resultaría dañina para otras especies, y de las cuales el hombre mismo sería pronto víctima. ¿Comete él un acto reprensible al detener esa reproducción? Respuesta. Dios ha otorgado al hombre, sobre todos los seres vivos, un poder que debe usar para el bien, pero no abusar de él. Puede regular la reproducción conforme a las necesidades, mas no debe impedirla sin necesidad. La acción inteligente del hombre es un contrapeso establecido por Dios para restituir el equilibrio entre las fuerzas de la naturaleza, y es esto incluso lo que le distingue de los animales, porque lo hace con conocimiento de causa. Pero los animales mismos cooperan también al logro de ese equilibrio, por cuanto el instinto de destrucción que les ha sido concedido hace que aun proveyendo a su propia conservación, detengan el desarrollo excesivo, y quizá peligroso, de las especies animales y vegetales de que se nutren. Pregunta 694. ¿Qué hay que pensar de los procedimientos que tienen por efecto impedir la reproducción humana con miras a satisfacer la sensualidad? Respuesta. Ello demuestra la predominancia del cuerpo sobre el alma y cuán sumergido en la materia está el hombre. 4. ¿Matrimonio y celibato? Pregunta 695. El matrimonio, esto es la unión permanente de dos seres. ¿Es contrario a la ley natural? Respuesta. Es un progreso en la marcha de la humanidad. Pregunta 696. ¿Qué efecto tendría sobre la sociedad humana la abolición del matrimonio? Respuesta. El retorno a la vida de los animales. Comentario de Allan Kardec. La unión libre y fortuita de los sexos es el estado natural. El matrimonio constituye uno de los primeros hechos de progreso registrados en las sociedades humanas, porque establece la solidaridad fraternal y se le encuentra en todos los pueblos, si bien en condiciones diversas. La abolición del matrimonio sería el retorno a la infancia de la humanidad, y colocaría al hombre por debajo incluso de ciertos animales, que le ofrecen el ejemplo de uniones constantes. Pregunta 697. ¿La absoluta indisolubilidad del matrimonio está en la ley natural, o solo en la ley humana? Respuesta. Se trata de una ley humana muy contraria a la ley natural. Pero los hombres pueden modificar sus leyes. Solo las de la naturaleza son inmutables. Pregunta 698. ¿El celibato voluntario es un estado de perfección meritorio a los ojos de Dios? Respuesta. No. Y los que así viven por egoísmo disgustan a Dios y engañan a todo el mundo. Pregunta 699. ¿El celibato no es por parte de ciertas personas un sacrificio que realizan con el objeto de consagrarse más enteramente al servicio de la humanidad? Respuesta. Eso es muy diferente. Lo he dicho, por egoísmo. Todo sacrificio personal es meritorio cuando se hace en pro del bien. Cuando mayor sea el sacrificio, tanto más grande será el mérito. Comentario de Allan Kardec. Dios no puede contradecirse ni encontrar malo aquello que ha hecho. Por tanto, no es posible que vea un mérito en la violación de su ley. Pero si el celibato de por sí no constituye un estado meritorio, ¿no sucede lo mismo cuando es mediante el renunciamiento a las alegrías de la familia, un sacrificio que se cumple en provecho de la humanidad? Todo sacrificio personal con miras al bien y sin una segunda intención egoísta eleva al hombre por encima de su condición material. 5. Poligamia. Pregunta 700. ¿La igualdad numérica que existe más o menos entre los sexos es un indicio de la proporción en que deben unirse? Respuesta. Sí. Porque todo tiene una finalidad en la naturaleza. Nota. El espiritismo es teleológico, así desde el punto de vista físico como del moral. Las cosas materiales y los hechos morales, el mundo y el hombre, todo tiene una finalidad, pero no de orden antropológico. Muchas veces ella contraría o se sustrae al pensamiento del hombre. Ella ha motivado la reacción antiteleológica de la filosofía moderna. La ciencia, por su parte, al ocuparse tan solo del plano objetivo, no ha visto más que un aspecto del cuadro de la naturaleza, y se limitó a las condiciones determinantes. Su naturaleza analítica no le permite abarcar el sentido de las cosas y de los hechos. Henry Bergson, en l'Evolution Creative, desarrolló la teoría del impulso vital, según la cual todo el curso de la evolución, a partir de la materia más densa,
Se dirige a la liberación de la conciencia en el hombre, apareciendo este como el fin último de la vida en la Tierra. Esa es la tesis espírita de la evolución, hasta los límites de la vida terrenal. Pero el espiritismo va más allá al admitir la escala de los mundos, a través de la cual la evolución se opera en lo infinito, siempre con el objetivo de la perfección. Pregunta 701. ¿Entre la poligamia y la monogamia? ¿Cuál de las dos se halla más de acuerdo con la ley natural? Respuesta. La poligamia es una ley humana cuya abolición significa un progreso social. El matrimonio, según los designios de Dios, debe basarse en el afecto de los seres que se unen. Con la poligamia no hay afecto real, sino solo sensualidad. Comentario de Allan Kardec. Si la poligamia estuviera de acuerdo con la ley natural, debería poder ser universal, lo que resultaría materialmente imposible, vista la igualdad numérica de los sexos. La poligamia ha de ser considerada como una costumbre, o bien una ley particular adecuada a ciertas costumbres, y que el perfeccionamiento social hace que poco a poco vaya desapareciendo. Nota. El impulso polígamo del hombre no es un instinto biológico, sino un mero resabio de las fases anteriores de su evolución. Puesto que no es irracional y no está controlado por las leyes naturales que rigen a las especies animales, tiene el hombre el deber moral de refrenar ese impulso y sublimar su afectividad mediante el amor conyugal y familiar. Se controla por medio de la razón y del libre albedrío, elevándose conscientemente por encima de las exigencias biológicas y de las ilusiones sensoriales. Si ese control se le hace difícil, mayor es entonces su obligación de realizarlo, pues más grande también es su necesidad de evolución en ese terreno, y asimismo porque el mérito del bien reside en la dificultad, conforme se ha leído en el parágrafo 646 de este mismo libro.